Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da a cada uno de nosotros estar aquí alabando, bendiciendo su nombre, dándole la adoración por siempre. Yo le invito que cierre sus ojos un momento. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor que Él hable a nuestras vidas, que ministre nuestro ser, que nos hable conforme sea su voluntad, que sea su Espíritu Santo el que siempre nos ministre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por todas tus bondades, porque a pesar de nuestras muchas faltas o a pesar de nuestros errores y de nuestras debilidades, tú permaneces fiel, permaneces fuerte, Señor, poderoso, amoroso y siempre de nuestro lado. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de bendecirte, de adorarte, de decirte cuánto te amamos, Señor, a través de la alabanza. Muchas gracias, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar. El día de hoy quiero comenzar una pequeña serie que vamos a estar eh, siguiendo por las próximas semanas. Este tema particular que comienzo yo el día de hoy, voy a continuarlo dentro de los días de estudio de los martes. Este martes, si alguien quiere venir, vamos a estar dando el estudio de aquí, del templo. Si alguien que gusta quedarse en su casa y verlo a través de las redes sociales, puede hacerlo también, o verlo tal vez en otro día, también se puede, todo se vale. El día martes aquí vamos a estar, con el favor de Dios, para el estudio. Este tema que comienzo esta serie se llama Conociendo a Dios. Y el tema que comienzo hoy y voy a tratar en los días martes se llama Los nombres de Dios. El domingo que viene y el que sigue vamos a seguir con la serie Conociendo a Dios, pero no con el mismo tema. Este tema lo comienzo hoy y lo seguimos en los días martes. Quiero que vaya conmigo a una escritura en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. La carta de Pablo a los Filipenses. Vaya conmigo en el capítulo 2 y vamos a leer en el verso 5 al verso 11. Hágame usted saber cuando lo tenga. Y dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y dice esta escritura, y dice Pablo, que el Señor Dios, el Padre Todopoderoso, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble, todo reino se postre delante de él. Nuestros nombres nos parecen muy común. ¿Cuántos de ustedes ya están acostumbrados a escuchar su nombre? Los utilizamos tal vez todos los días, los escuchamos todos los días y ya estamos demasiado acostumbrados a ellos. Si bien nuestros padres nos pusieron nuestro nombre al nacer, ustedes no los escogieron, ¿verdad? Ellos tomaron la decisión de nombrarnos, darnos un nombre personal. Pero estos a veces con el tiempo se van modificando.
¿verdad? Cuando vamos creciendo, tal vez adoptamos un nombre distinto al cual se nos fue dado. ¿Por qué? Por muchas cosas. Muchas veces se nos asigna un nombre nuevo basado en nuestras características o en nuestras acciones y llegan a convertirse muchas veces en apodos, ¿verdad? Y estos apodos, algunas ocasiones tienen más relevancia, más importancia o se utilizan más seguido que nuestros nombres personales. Yo puedo ver algunas personas aquí que sabemos cuál es su nombre, mas no los llamamos por su nombre personal, les llamamos por su apodo, ¿verdad? Durante los tiempos antiguos, desde la existencia de la humanidad, todas las civilizaciones, todos los hombres y mujeres, jóvenes, adultos, viejos, buscaron hacer eterno su nombre con alguna manera, con alguna acción, de alguna forma. Si recordamos los reyes babilonios, los reyes asirios, los faraones egipcios, los líderes modernos, los líderes antiguos, los guerreros, los generales, los poderosos, siempre buscaron una manera de que su nombre se perpetuara. Y vemos que si usted se pone y utiliza como ejemplo la civilización egipcia, sus imperios, sus reinos, todos aquellos dirigentes trataron de dejar una marca con sus nombres. Hasta el día de hoy los podemos ver. Y los conocemos porque están escritos en piedras y crearon maravillas enormes que nos hacen recordarlos una vez más. Si yo digo Ramsés II, ¿qué es lo primero que le viene a su mente? Egipto. Si decimos Alejandro el Grande, ¿qué se nos viene? Grecia y Roma. Cuando decimos Napoleón Bonaparte, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Francia, el imperio. Pero cuando decimos el nombre Adolf Hitler, ¿qué nos viene a nuestra mente? Alemania, no la Alemania moderna, la Alemania de la guerra. ¿Sabe usted que el nombre Hitler era un poco, el apellido Hitler era un poco común antes de los años 1940, pero después de 1945 se redujo un gran porcentaje de todas las personas que tenían como apellido Hitler? ¿Por qué? Porque nadie quería asociarse con ese nombre, nadie quería asociarse con ese mote. ¿Por qué? Porque los nombres nos describen situaciones, nos describen acciones o calificativos sobre algo o sobre alguien, ¿verdad? Algunos nombres denotan algún linaje, alguna capacidad, un logro, también una característica física. ¿No ha escuchado usted que hay personas que se les nombra o se les da un sobrenombre por sus características físicas? El güero, el chato, el prieto, el gordo, el flaco y muchas cosas más. Algunos cómicos, algunos no tan cómicos, pero nos asociamos y lo entendemos y va trascendiendo a muchas veces el nombre personal, ¿verdad que sí? Ahora, cuando vemos a través del tiempo, vemos que a través del desarrollo del ser humano, su nombre va cambiando. Cuando tenemos a nuestros hijos pequeños, usualmente les hablamos con diminutivos, ¿verdad? Yo tengo mi hijo, se llama Abraham, y sus abuelos le dicen Abrahamcito porque está chiquito. Pero con el tiempo eso se va a ir modificando. ¿No les pasaron a ustedes? Ponchito, ya no es Ponchito, Poncho, y después Alfonso, Miguelito, Miguel. Y ustedes pueden entender y ven a lo que me refiero. Existen muchos nombres, especialmente en la cultura americana.
Cuando digo americano, me refiero al continente. Muchos de los nativos de este continente nombraban a sus hijos basados en características personales o en la emoción del padre o de la madre o en la época del año, la estación, cualquier cosa que acontecía al momento. Le doy un ejemplo. Hay muchos nombres que son comunes o los hemos escuchado, pero no sabemos su significado. Y su significado es basado en una circunstancia específica. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted el nombre de Winona? Usualmente se usa mucho en países de habla inglés, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos es popular. Pero ¿sabe usted que es un nombre de nativo, un nombre de origen nativo americano y que quiere decir primogénito? Y era el nombre que se le daba a cualquier hijo o hija que nacía primero. El nombre Tayen es algo que significa sencillo, luna nueva. Y se le daba ese nombre a los niños cuando nacían bajo esa fase lunar, Tayen. Onawa quiere decir grandioso amanecer. Y se nombraba así a los niños que nacían al alba. Yendo más al sur, Citlali significa estrella. Y se daba a veces el nombre cuando la noche era estrellada. Que había mucha estrella, que no había nubes dentro de la noche. Xochitl significa flor. Un nombre que probablemente se daba dentro de las primaveras o si el nacimiento estaba rodeado de. No quiere decir que es exactamente eso, pero se usaba así en muchas ocasiones. Y también a través de toda la escritura nos damos cuenta que voy a decir, la gran mayoría de los nombres no carecían de significado. Algo había detrás de esos nombres. Le pongo un ejemplo, Elías. Todos hemos escuchado el nombre Elías. Y Elías tiene su significado. Y es, el Señor es mi Dios. Esther. ¿Han escuchado el nombre Esther? ¿Conocen a alguna persona Esther? Significa estrella. El significado que tuvo la reina Esther, su significado hacia la cultura israelí, estrella. Josías, el Señor sana. Gabriel, hombre de Dios. Benjamín, hijo de mi mano derecha. Ese nombre Benjamín fue cambiado de Benoní, que significaba hijo de mi tristeza o hijo de mi dolor, cuando muere la esposa que más amó Jacob. Él dijo, este niño es un hombre Benoní porque es el hijo de mi dolor. Está viendo a su esposa partir. Pero dice, no, su nombre no es ese, su nombre es Benjamín, hijo de mi mano derecha, mi hijo de mi fuerza. Y Cabot, sin gloria, cuando el arca del Señor, la arca del pacto, fue llevada por los filisteos en el tiempo de Samuel, el niño que nació, nieto del sumo sacerdote, cuando el arca desaparece, se la llevan, todo se da cuenta, la madre entra en labor de parto y dice, oh no, es sin gloria, la gloria de Dios ha sido llevada del pueblo de Israel, voy a nombrar a mi hijo bajo esa remembranza, su nombre es Icabod, sin gloria. Interesante, ¿no? Todos esos nombres, y antes así se acostumbraba a nombrar a las personas por circunstancias que impactan la vida. Ahora, déjeme decirle una cosa. Si bien desconocemos la trascendencia de los nombres en la eternidad, antes de la creación, no sabemos qué tipo de nombres o cómo eran los nombres antes de la creación, porque nosotros no estábamos allá. Eso es parte de la eternidad de Dios. Sabemos que Dios fue el que dio el conocimiento de los nombres al ser humano. Dios fue el que instruyó y enseñó al ser humano
a nombrar las cosas para poder retener y para darle un significado que fuera personal. Le voy a dar un ejemplo. Dios comenzó con el primer hombre sobre la tierra mismo, sobre Adán mismo. Y el nombre se lo dio Dios. Adán no se nombró a sí mismo, Dios mismo le dio el nombre y le puso, como ya mencioné, Adán. Pero ¿sabe usted qué significa Adán? Adán significa hecho de la tierra, o de la tierra, o de la tierra roja. Ahí nos da un pequeño ejemplo de cómo pudo haber sido el tono de piel de Adán. Dios lo nombró. Ese es su significado en un hebreo antiguo. De la tierra, o de la tierra roja. No creo que Adán haya sido muy blanco o demasiado oscuro, más bien en un tono moreno rojizo tal vez. Y así lo llamó él. Posteriormente, Adán aprende de Dios y él comienza a darle los nombres a todos los animales. Todos nos acordamos de eso, ¿verdad? Y posteriormente, cuando Dios le crea una ayuda idónea, primeramente Adán dice, esto es varona. ¿Por qué? Porque ha salido de mí. Ha salido de mi costilla. Pero después Adán le da un nombre personal a su mujer. ¿Cómo identificarla? Y la llama Eva, que quiere decir madre de los vivientes. En Génesis capítulo 3 nos dice que Adán nombró a su mujer Eva por cuanto era ella madre de todos los vivientes. Lo que muchas veces da a entender que Adán y Eva pudieron tener hijos antes del pecado y su linaje después del pecado. Porque ¿cómo pudo haber sido que cuando son expulsados del huerto del Edén ya existían ciudades y pueblos? Son muchas cosas que los eruditos dicen. Capítulo 3 del libro de Génesis le nombra Eva a su mujer por cuanto era ella la madre de todos los seres vivientes. Ahora bien, así por todas las generaciones, los seres humanos hemos utilizado esto para comunicar ideas, para trascender ideas, para decir algo en concreto con pocas palabras, pero con significados muy amplios. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Dios enseña el lenguaje al hombre, Dios enseña el significado de los nombres al hombre, que todo tiene una razón de ser, pero nos damos cuenta que Dios va a encontrar una manera de que el hombre lo pueda reconocer a él y pueda saber quién es Dios. Porque vamos a acordarnos una cosa, el ser humano tiene la tendencia siempre de someterse a algo que considera ser mayor que él. Le repito, el ser humano tiene la tendencia a someterse a todo aquello que él considera mayor que él. Durante las culturas, vamos a decirlo, primitivas o antiguas, se adoraba al dios del sol o al dios sol, al dios luna, al dios de la lluvia, al dios del viento, al dios de la vida, al dios de la muerte, al dios de esto, del otro, de aquí, allá. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre desconocía y temía y pensaba que era mayor que él, debería ser una deidad. Oían los truenos y relámpagos, debe haber un dios del trueno y relámpago. Porque eso es lo que el hombre empezó a hacer su percepción. Pero Dios le va a demostrar al hombre una vez más que puede regresar a él, porque Dios puso en el hombre una brújula para que ellos siempre puedan regresar a Dios. Dios puso en nosotros, sopló en nosotros un aliento de vida que nos hace regresar a él. Porque el hombre empieza a sentir convicción de pecado, porque el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en él. Porque el hombre tiene la tendencia de buscar a Dios, de buscar algo mayor, algo que trasciende, porque tenemos eso de Dios y siempre hay esa brújula que nos lleva a buscar a Dios una vez más, pero solamente Cristo
puede traernos esa conexión hacia el Padre, hacia nuestro Creador, una vez más. Solo Jesucristo puede volvernos una vez más al estado en el cual estuvimos antes del pecado. Entonces, a través de muchos pasajes nos damos cuenta de algo. Dios quiere transmitir el mensaje para que el hombre lo entienda y el hombre lo pueda transmitir a través de las generaciones. Porque cuando algo se deja de decir y de mencionar, se va perdiendo con el tiempo. Hay personas que usted va a conocer, voy a ponerle un ejemplo, con, con los lugares, origen de nacimiento de estas personas. Hay personas que en un hogar en el cual se hablaba X o Y lenguaje, después esta persona se va a vivir a otro lugar donde se habla totalmente distinto y pasa en ese lugar 10, 15, 20, 30 años. El desuso de su lenguaje materno los lleva a olvidarlo. Le voy a poner un ejemplo aquí en los Estados Unidos. Hay personas que vinieron a los Estados Unidos cuando tenían 8, 9, 10 años y ya cuando tienen 40 te dicen, no puedo recordar el español y yo lo hablaba. ¿No le ha tocado escuchar personas así? O al revés, personas que vivieron en los Estados Unidos hasta los 10, 9, 10, 11 años y se van a vivir a México por los próximos 20 o 30 años y te dicen, yo sabía inglés, pero ahora no me acuerdo, hay cosas que se me olvidan, no lo puedo hablar bien. Porque algo que está en desuso se pierde. Algo que no se menciona se pierde con el tiempo. Por eso el hombre aprendió la escritura para que no se le olvidaran las cosas. Entonces, a través de muchos pasajes vemos que Dios comienza a enseñarle al hombre cómo llamarlo a él. ¿Para qué? Para que el hombre pueda entender la majestad que describe a Dios. Y Dios se manifestó de muchas diferentes maneras para que el hombre pudiera conocerle y conocer su voluntad. Ya que no existía una serie de libros en el cual estaba plasmada la voluntad de Dios, como ahora lo tenemos nosotros en la Biblia. Antes no existía. Entonces tendría que existir alguna manera en que Dios diera a conocer su voluntad y diera a conocer sus planes a través de una manera que la gente pudiera entenderlo. Y ahí es donde empezamos a ver a Dios manifestarse con diferentes nombres. Aquí es donde los quería traer. ¿Es Dios una cantidad inmensa de personas? No. Entonces, ¿por qué se le llama con muchos nombres? Porque trascendió al tiempo y la manera que la gente lo pudo entender y con un significado que se pudiera quedar arraigado dentro de cada una de las personas. Vamos a hablar un poco acerca de los nombres que se le dieron a Dios personal. Primeramente vemos a Dios que Él es descrito como eterno, como el autosuficiente, el inmovible, el lleno de majestad, el dueño de todo. Y hay una palabra que se usa muy comúnmente y lo vemos a través de todas las escrituras y es Ja, que se traduce más adelante como Jehová para el español, pero que era una palabra que no existía antes, se le dio para el lenguaje español, el lenguaje castellano. Yahvé, que era el nombre con el que se le mencionaba a Dios, pero un nombre que era sagrado y se usaba muy pocas veces y se le mencionaba más bien de otra manera. Y el significado de esta palabra, Ja, o que nosotros los llamamos Jehová o Yahvé, el significado es yo soy o Señor. Denota majestad, autoridad, autenticidad, unicidad, majestad. Vaya conmigo al libro de Éxodo en el capítulo 3. Ahora bien, no los voy a llevar por sobre todos los nombres de Dios, porque estaríamos de aquí hasta, no sé, septiembre estudiando. Es para que tengamos la idea general y que no se nos olvide
cuando clamamos el nombre de nuestro Señor. En Éxodo capítulo 3, en el verso 14, nos dice lo siguiente, y es cuando Moisés tiene un encuentro con el Señor arriba del monte donde la zarza ardía. ¿Alguien se recuerda el nombre del monte? Correcto. Se encontraba ahí Moisés curiosamente buscando el lugar en el cual todas las tierras o todos los que habitaban en el área de Madián sabían que la presencia del Dios verdadero se hacía presente sobre ese monte. Después de que tiene esa experiencia Moisés en ese monte con esa zarza que arde, mas no se quema, cuando tiene esa plática con el ser que le llama, que Moisés no conoce, porque Moisés es un egipcio de educación, es un egipcio de crianza. A veces cuando vemos el encuentro de Moisés con Dios, decimos, ay Moisés, tú deberías de saber todas estas cosas. No, ¿cómo vas a saber si él se crió en la casa de los reyes de Egipto? Probablemente Moisés se dio cuenta que él no era similar a los demás, su apariencia, su color tal vez era un poco distinto a los de la casa de Egipto. Probablemente él sabía que era adoptado y supo que su descendencia era de los hebreos. Hebreo que significa río, el que viene del otro lado del río, porque así se le denominó a Abraham, porque había cruzado el río a hacer su morada donde Dios lo había llamado. Él venía de los hebreos, él sabía tampoco de eso, pero dudo que supiera y conociera las costumbres y el lenguaje a fondo. Se va a la tierra de Madián con su suegro Jetro, y ahí empieza a tener una concepción diferente de lo que es Dios. Yo pienso que ahí comienza a conocer lo que es el Dios viviente del que se menciona desde los antiguos. Cuando tienes experiencia y Dios le dice, quiero que hagas esto, quiero rescates a mi pueblo, vas a hacer aquí, vas a hacer acá, vas a liberar a mi pueblo. Probablemente Moisés dice, qué idea tan más loca, puesto que Egipto es un imperio grandísimo y los hebreos son esclavos, ¿cómo los voy a liberar sin un ejército? Entonces, en su conversación con Dios, le pregunta, pues, ¿quién eres? ¿Quién le digo a la gente que eres tú? En el verso 14 nos dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ja, Yahvé, que nosotros determinamos y traducimos como Jehová, es el que me envió a vosotros. Ahí empieza Moisés a conocer a Dios por un nombre, porque para él era el que aparecía en la montaña, el que dicen el Dios de los dioses, pero nunca había tenido una relación personal. Aparte, 400 años de esclavitud, en el que tal vez solamente un puñado de esos esclavos eran educados. Aquellos esclavos que estaban más cerca a ciertos trabajos que se tenían que realizar, la gran mayoría eran ignorantes en todos los aspectos, puesto que solo era necesario para obra física. Pero Moisés, que era un hombre letrado, versado, estudiado, ahora se da cuenta de algo. Este Dios del que nos han hablado, su nombre es el Yo Soy. Él es el Señor Yahvé, el Yo Soy. Ahora ya tiene un nombre y ahora ya conoce a aquel que lo llamó hacia el monte. Vamos a ver una cosa en Éxodo 15. Ahí en Éxodo 15, vamos a busque de una vez el verso 1 y 2. Moisés
usa o comienza a utilizar el nombre que aprendió de Dios para adorarle, para cantar de su grandeza. Y así los hijos de Israel retoman la devoción al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque como le decía, cabe la posibilidad que en esos 400 años de esclavitud y después de estar expuestos a tantos dioses egipcios, esto pudo haber causado que los hijos de Israel hayan olvidado el nombre del Señor. Por eso vuelvo a repetir que Moisés preguntó: ¿y quién digo que me ha enviado? O con otras palabras podríamos decir, él preguntó: ¿y cómo te llamas? En el capítulo 15, verso 1 y 2, nos vemos a Moisés dando un cántico de liberación por la mano poderosa que tuvo Dios contra sus enemigos. Más adelante vemos ahí es el cántico de Moisés y más adelante vemos el cántico de Miriam o de María. Y Moisés dice en el verso 1 y 2, dice así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, ajá, al yo soy, y dijeron: cantaré yo al Señor. Tal vez en nuestra Biblia vamos a ver que dice Jehová, pero es el mismo significado. A la raíz hebrea es Señor, es Ja, es el yo soy. Cantaré yo a el Señor o a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Desde este punto en adelante, el pueblo de Israel comienza a clamar otra vez el nombre de Dios, el nombre de aquel que llamó a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, para ser nación. Desde ese momento comienzan a exaltar y engrandecer el nombre del Yo Soy. Increíble, ¿no cree usted? Algo que se había perdido. Hay familias que ya han perdido ese nombre hacia Dios. El nombre de Dios ya no se repite en los hogares, ya no está en la oración de los hogares. Hay dos autores que escribieron un folleto que se llama, si no me equivoco, los diferentes nombres de Dios o algo así parecido. Creo que es el nombre de Dios, el nombre del folleto. Son los autores Broadman y Holman. Nos dice que el Dios que se reveló a Moisés se reveló con este nombre. Y también en los estudios o en la costumbre hebrea se le llama tetragrama o se le llaman las 4 letras, el nombre de Dios con las 4 letras. Y aparece este nombre 6,800 veces en la escritura. Como le decía, en todas las versiones españolas se traduce como Jehová o Señor. Y esto se convirtió en una práctica común de que los judíos, los hebreos, comenzaran a llamar al yo soy para no faltar el respeto al Señor, comenzar a llamarle Señor. Y el nombre, en lugar de llamar al nombre de Yahvé, llamar al nombre del Señor Todopoderoso, el yo soy, comenzaron a llamarle Adonai, en lugar de llamarle con esa palabra del Dios Todopoderoso, llamarle del gran yo soy. ¿Por qué? Porque respetar mucho el nombre del Señor y tomar el nombre de Dios con la reverencia, el amor correspondiente. Y para no mencionar en vano el nombre del Señor, o no solamente en vano, para no faltar al respeto al nombre del Señor, comenzaron a llamarlo Adonai en lugar de pronunciar Yahvé. Entendemos que la magnificencia de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, no depende, hermano, de lo que nosotros seamos o de lo que nosotros creamos. Es totalmente independiente del factor humano, la esencia de Dios y el poder de Dios. Eruditos de los estudios hebraicos nos hacen mención que en el antiguo Israel ningún hombre se atrevía a conjugar el verbo ser en esa combinación.
Nadie se atrevía a decir en su lengua, no en español, claro está, en su lengua nadie se atrevía a conjugar ese verbo ser de la manera que se pudieran ellos decir, yo soy, porque era un nombre que era explícito para Dios, un nombre exclusivo para Dios y era un nombre santo, ya que solo el Todopoderoso, el más grande, podía denominarse a sí mismo con esa conjugación de verbo. Solamente él podría llamarse yo soy. Por esa manera, por tal manera, los líderes religiosos en el tiempo de Jesús querían apedrearlo, porque él habían determinado que era un blasfemo. Te voy a decir por qué. Porque si va conmigo al capítulo 8 de Juan, Jesús comenzó a llamarse a sí mismo, yo soy. Jesucristo dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Capítulo 8, versos 58 y 59. Dice la escritura así. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. El pueblo se llenó de coraje porque ahora Jesucristo, ahora Jesús, este profeta que ellos veían en sus ojos como profeta, decían, ahora se está haciendo llamar y tomando el nombre exclusivo de Dios. Por eso lo querían apedrear, porque lo consideraban blasfemo. Entonces, el pueblo, para no utilizar esa conjugación de verbo y no llamar a Dios con ese nombre que es santo para ellos, porque fue el nombre que Dios mismo se dio, el pueblo comenzó a utilizar desde el tiempo de los patriarcas, desde el tiempo de Moisés, empezaron a usar el nombre El, E-L en el hebreo, El, que significa fuerza, fortaleza. Una vez más, los autores Brodman y Holman nos dice que esa palabra, él, aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento, incluyendo en muchas formas compuestas. Es un nombre semítico que se le dio genérico para Dios, para mencionar, para determinar, para saber que era referido a Dios y también utilizado por otras culturas para referirse a sus deidades. Él se emplea en nombres propios compuestos tales como Israel. Israel, que significa el que lucha con Dios. O Betel, casa de Dios. O el Liceo, que significa Dios es salvación. ¿Por qué es bien importante conocer todo esto, hermano? ¿Por qué es tan importante no olvidarnos del nombre de nuestro Dios? De que el nombre de Dios esté constantemente en nuestros labios y en nuestras bocas. Porque hay bendición en su nombre. Para que no se nos olvide a nosotros quién es Él y qué es Él en nuestras vidas. Porque podemos conocer a Dios de oídas, pero tal vez no estamos cercanos a Él. Éxodo 15, verso 2, lo acabamos de leer hace unos momentos. Dice así, para Moisés, para el pueblo de Israel, era el Señor. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El pueblo comenzó a exaltar a Dios, a reconocerlo por quien era, por ser su Dios. El pueblo comienza a declarar que el nombre del Señor es digno de ser alabado y de ser glorificado por todas las generaciones. El nombre de Dios se empezó a distinguir entre el pueblo como poder. Como poder. Por eso cuando leíamos, mire cómo se viene a juntar todas estas cosas. Cuando leemos en el capítulo 2 de Filipenses, se nos dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios, el Todopoderoso, le dio un nombre a Jesús que es sobre todo, sobre toda potestad, un nombre poderoso para que en su nombre se doble toda rodilla.
Por eso cuando clamamos al nombre de nuestro Señor y Jesucristo mismo nos dijo, cuando pidáis algo en mi nombre, yo lo haré. En mi nombre, yo lo haré. Hay veces que tenemos alguna necesidad y nomás decimos, ay Dios mío, ayúdame. Sí, está muy bien, pero acuérdese una cosa, que se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Y le decimos a la enfermedad, en el nombre de Jesús te tienes que ir. Ya esos pensamientos que a veces vienen y atacan nuestra mente, en el nombre de Jesús tienes que huir. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre por el cual las cosas que no son suceden. El nombre por el cual Dios hace todas las cosas. Porque el Señor Jesucristo dijo, cualquier cosa que pidieran en mi nombre, el Señor los hará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaré. Todos los que estén unidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de todos ellos. Y mire cómo la sociedad moderna, aún muchas sociedades religiosas tratan de sacar el nombre de Dios afuera. No menciones el nombre de Dios porque alguien se ofende. Pero es un nombre que se nos ha dado y el enemigo quiere callar ese nombre. Si alguien no quiere creer, es cosa de él, pero nosotros sí creemos. Y si alguien no quiere incluir a Dios, el nombre de Dios, adelante, no los incluyas, pero yo sí lo incluiré. Si alguien dice, no, es que para mí no tiene significado, bueno, para mí sí. Y su palabra me dice que en ese nombre hay poder. Y que otra persona no crea, no quiere decir que el nombre del Señor ha pedido su poder. Porque el Señor no depende de lo que creamos o no depende de lo que nosotros opinemos. En su nombre está la magnificencia, está la sabiduría, está la fuerza. Es tiempo que nosotros, su iglesia, nos reunamos y exaltemos a su nombre. Que no nos olvide quién es Dios en nuestras vidas. No tengamos esa, voy a ponerlo así, esa desobligación de no transmitir esto a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a las personas que nos escuchan. Si alguien no te quiere escuchar, no te preocupes. No es culpa tuya. Dios no te va a decir, ay, que tal persona no escuchó. No, tú no tienes nada que ver al respecto. Si alguien no quiere reconocer a Dios, está entre ellos y Dios. Pero que no se nos olvide el nombre de nuestro Señor. Porque cuando viene la tentación, en su nombre hay poder. Porque cuando estamos batallando con cosas personales, en su nombre hay poder. Porque muchas cosas han acontecido por el poder del Señor Jesucristo. Yo recuerdo hace muchos años, estuvimos en un evento, cristiano, en una iglesia en Nuevo Laredo que antes era una bodega y la convirtieron en una iglesia, un lugar muy grande. Y hubo un evento para una estación de radio cristiana y estuvimos ahí. A mí me tocó participar con el grupo de alabanza que estuvo en esos días participando. Y en uno de los últimos días llegó un hombre que, que era atormentado por el enemigo y empezó a hacer mucho ruido y empezaba a gritar e interrumpir hasta que alguien lleno de poder y de fe le dijo, en el nombre de Jesús te vas a silenciar. Y ese hombre cayó al suelo y decía, no digas ese nombre. Y le volvieron a decir, en el nombre del Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, tú vas a estar allá. Y se silenció ese hombre.
Porque ese nombre, ya lo leímos en Filipenses, en ese nombre se dobla toda rodilla, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando escuchamos el nombre del Señor, eso debe traernos paz. Y cuando conocemos y entendemos el significado de su nombre, es más fácil recordar quién es Dios en nuestras vidas. Yo quiero detenerme. Te invito a que cierre sus ojos por un momento y que le demos gracias a nuestro Rey Salvador. Gracias, Padre, porque tú te diste a conocer al hombre. No lo merecíamos, Padre poderoso, Padre de amor y de misericordia. No éramos dignos, pero por Jesucristo nos hiciste dignos. No éramos aceptos por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. No éramos aceptos, pero por tu misericordia, nos dice el libro de Hebreos que tenemos un acceso hacia el Padre a través de Jesucristo, por ese sumo sacerdote, por aquel que se puso en la brecha por nosotros, aquel que perdonó nuestros pecados y limpió nuestras maldades. Gracias, Padre, en el nombre poderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria, Señor, y nos vamos de este lugar en paz, con gozo y con fuerza. A ti toda la gloria, Señor, y toda la honra, hoy y por siempre. Amén.